Hola, muy buena noche, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a iniciar esta transmisión en vivo de nuestra sesión referente a la migraña. Un tema que muchos de ustedes me pidieron, muchos de ustedes quisieron saber algunos puntos importantes respecto a esta entidad, a esta situación y pues bueno, va a ser muy importante que podamos estar durante los próximos minutos, durante la próxima hora conectados, platicando de esta enfermedad. Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a esperar unos momentos para poder esperar a que todos ustedes se conecten. Gracias a los que ya se están conectando en este momento. Ya veo que empiezan a conectarse y a tener listos sus teléfonos o sus computadoras para poder revisar este tema. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Y pues bueno, vamos a tener algunos puntos que son muy importantes para poder identificar qué es la migraña, cómo se presenta, todos los síntomas asociados, cuáles son los datos de alarma y todo aquello que hay alrededor de la enfermedad, por lo cual les invito a que estén muy pendientes de esta sesión para que tengamos mucha claridad de lo que es la migraña. Y bueno, les recuerdo que mis redes sociales están disponibles para todos ustedes. Están disponibles para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario que tengan. Está disponible para que ustedes puedan ahí escribirme por WhatsApp incluso o en esta misma página de Facebook de Dr. Lavariega para cualquier duda. Recuerden que tenemos el canal de Spotify para que puedan escuchar el podcast. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y ahora ya también tenemos TikTok. Ahí subimos también todas estas sesiones. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, vamos a empezar con este tema que es muy importante. Y pues bueno, si ustedes tienen aquí algunos comentarios o tienen alguna inquietud, déjenme aquí sus preguntas y al final de la sesión vamos a contestar cada una de ellas. Obviamente mi equipo también aquí está listo, conectado, para poder ir respondiendo todas las preguntas que se puedan ir generando a la brevedad posible. Van a estar ahí todas estas respuestas. Entonces, pues estamos listos para iniciar, estamos listos para platicar de la migraña. Y bueno, tengan en cuenta esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido migraña? ¿A cuántos de ustedes les ha dado dolor en la cabeza tan fuerte o tan intenso que los ha incapacitado? Seguramente a más de uno, o seguramente ustedes han escuchado historias o relatos de personas que han tenido tanto dolor que incluso es incapacitante. Entonces, tengan en cuenta esto, porque justamente la migraña es un dolor de cabeza intenso, muy fuerte, en una escala, digamos, del 1 al 10, siendo 1 lo menos doloroso y 10 lo más doloroso, llega al 10. Y además se acompaña de síntomas. Ahorita vamos a platicar todos estos síntomas que se asocian a la migraña. Pero bueno, para poder definirla, la migraña es un dolor de cabeza que se caracteriza por una crisis de dolor intenso y generalmente duele un lado o los dos. Es decir, en la parte frontoparietal y temporal se genera el dolor intenso. Este dolor puede ser de tipo opresivo, puede ser de tipo pulsátil y puede durar horas o días. Característicamente puede durar desde 4 horas e incluso hasta 72 horas. Y una característica muy presente y muy frecuente en la migraña es que es de carácter incapacitante, es decir, la persona se ve obligada a abandonar sus actividades habituales por el dolor tan intenso, o tal vez no abandone sus actividades, pero sí las limita. Entonces, mientras el dolor esté presente, esta discapacidad o esta incapacidad para poder realizar actividades se presenta. Y además tiene la característica de presentarse
fenómenos asociados o signos y síntomas asociados, como es la náusea, como es el vómito, como es la fotofobia o este aumento de la sensibilidad a la luz, este aumento o sensibilidad al ruido y además del malestar general. Tengan en cuenta entonces esta definición para que a partir de ahí podamos empezar a definir y ustedes puedan empezar a identificar qué es la migraña. Porque muchas veces tenemos migraña y pensamos que es un simple dolor de cabeza. Y no, realmente es un síndrome migrañoso, y hablo de un síndrome porque se compone de diferentes signos y síntomas que requiere tratamiento específico. Y la mayoría de las veces, los analgésicos comunes, como el paracetamol, como el ketorolaco, como el ibuprofeno, no son suficientes para controlar los cuadros de dolor. Entonces tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esta situación y tengan en cuenta que el dolor puede ser tan intenso que inclusive puede generar incapacidad total del paciente. La mayor parte de los pacientes que tienen migraña saben que tienen la enfermedad o que tienen el dolor. ¿Por qué? Porque hay una situación asociada a la familia. Es decir, muchas veces la mamá o el papá o los hermanos han tenido migraña. Entonces es muy frecuente y pues es común que las personas que dentro de su familia tienen un antecedente de migraña se pueda transmitir hacia los hijos. No quiere decir que si mi mamá tiene migraña yo voy a tener migraña, no, pero sí hay una asociación directa en el árbol genealógico que han padecido migraña y nosotros también podemos padecer migraña. En general, la migraña empieza antes de los 30 años. Eso es muy importante. Y constituye una característica de la persona, como lo puede ser también, pues, el identificar estos síntomas que se presentan asociados al dolor de cabeza. Entonces, tengan en cuenta estos puntos como parte introductoria. ¿Cuáles son las causas de la migraña? Me preguntan. Me han hecho preguntas en el chat y los invito a que ustedes también ahora generen sus preguntas. Déjenlas aquí, por favor, para que podamos tener todas las preguntas y las podamos leer al final de la sesión. Pero me han preguntado, oye, ¿por qué es la migraña? ¿O cuáles son las causas de la migraña? Y fíjense, se van a sorprender de estos datos, porque realmente hoy no sabemos por qué se presenta la migraña. Hoy no tenemos una explicación absolutamente clara de por qué se presenta la migraña. Pero justo en los últimos años se han generado y se han lanzado al mercado diferentes fármacos antimigrañosos, que por cierto son muy efectivos. Realmente quitan el dolor, realmente funcionan muy bien, son muy seguros y muy eficaces. Y por eso, pues bueno, se ha estudiado más esta entidad, esta enfermedad, y nos ha permitido tratarla a los médicos de manera más efectiva a los pacientes. Pero lo que sí sabemos es que sí se ha podido localizar en el cerebro la parte en donde se producen esos cambios que generan dolor de cabeza tan intenso. Y bueno, esto se asocia como consecuencia a un proceso inflamatorio y dilatación de algunas arterias cerebrales que son las que causan el dolor. Inclusive se ha asociado a la dopamina como uno de los principales desencadenantes de la migraña. E incluso también hay algunos estudios que han hablado de la serotonina, que también es otra molécula que puede generar estos dolores de cabeza. Entonces, hay diferentes teorías, hay diferentes estudios y hay diferentes propuestas referentes al dolor de cabeza o a la migraña tan intensa. Pero hoy no tenemos claridad del por qué se presenta. Pero el punto es que se generan diferentes estímulos y en todos estos estímulos pues existen diferentes situaciones que pueden generar estos ataques migrañosos, como por ejemplo el estrés, la angustia, alguna situación personal puede detonar este tipo de dolores. Hay algunos estímulos, si ustedes que han escuchado o que tienen migraña o que conocen a alguna persona que tiene migraña, por ejemplo los olores muy intensos, el humo, el tabaco, las luces que son muy intensas o muy brillantes o los flashazos, e incluso los cambios de temperatura pueden generar migraña. Hay pacientes que me han dicho es que me estaba comiendo una paleta de hielo
de sabor limón, por decirles, y le mordí a la paleta, sentí el dolor en ese momento como se desencadenó. Entonces estos cambios de temperatura pueden ser los condicionantes de la migraña. O por ejemplo cuando le sacan fotografías el flashazo, eso les puede detonar el ataque migrañoso. Hay algunas otras situaciones específicas del área ginecológica como es la menstruación, como son los anticonceptivos o incluso algunos tratamientos con estrógenos. Estos pueden generar migraña. Hay algunas otras situaciones también relacionadas con el sueño. Por ejemplo, aquellos pacientes que de repente duermen mucho despiertan con dolor de cabeza y eso les puede detonar migraña. Pero también el otro lado, está el otro extremo, en donde los pacientes que no duermen de manera correcta, que tienen sueño insuficiente o que es interrumpido, pueden generar estos ataques migrañosos. Hay también algunas otras situaciones relacionadas con la alimentación, como pueden ser los quesos, algunos derivados lácteos, algunos jugos principalmente cítricos, los chocolates, las salchichas, los ahumados, la comida china, los edulcorantes artificiales, las nueces, las papas fritas también pueden ser condicionantes de migraña. Y algunas bebidas alcohólicas, sobre todo vino y licores o algunos otros que tienen cafeína. Entonces, estos son algunos de los estímulos o algunas de las situaciones o alimentos que podrían generarnos migraña. ¿Y cómo podemos prevenir entonces la migraña? Pues para prevenir estos episodios de migraña debemos de tener en cuenta principalmente 6 recomendaciones. Uno es, y es el más fácil, identificar el factor o los factores que nos detonan estos cuadros. Es decir, si yo me he dado cuenta que cuando como chocolate me empieza a doler mucho la cabeza, pues evitemos este tipo de alimentos, porque el dolor puede ser tan intenso que inclusive, como les he comentado anteriormente, puede ser completamente incapacitante. Otro, hay que disminuir el estrés, eso es súper importante. Hoy todos estamos estresados, todos generamos estrés. Y hoy que estamos en esta situación de la pandemia, pues nos preocupan muchísimas cosas. Entonces hay que estar tranquilos, hay que vivir relajados. En la medida de lo posible hay que estar pues lo más tranquilos y relajados posibles para que no generemos estos episodios de migraña. Otro punto importante, y eso se lo dejo a los que son muy dormilones, no hay que dormir de más ni de menos en los fines de semana. ¿Por qué? Porque ya les comentaba que un extremo y otro pueden generar estos ataques de migraña. Punto siguiente, punto número 4, hay que hacer las comidas siempre en la misma hora y en cantidades similares. A veces nos malpasamos, a veces son 8, 10, 12 horas sin probar alimento y eso puede generar estos ataques de migraña. Hay que evitar alimentos y bebidas que le hayan desencadenado alguna vez estos ataques migrañosos y también hay que evitar lugares ruidosos o de olores que son muy fuertes o muy penetrantes para aquellas personas que son muy sensibles. Hay personas que no les afecta, pero hay personas que sí son muy sensibles a estas situaciones. Y esto puede ser suficiente para evitar estos ataques migrañosos. Los tratamientos están enfocados obviamente a quitar el dolor, a limitar el dolor, a disminuir este cuadro álgico. Tenemos diferentes tipos de analgésicos. Hay analgésicos como los antiinflamatorios no esteroideos, pero hay medicamentos que son específicos para el ataque de la migraña. Una familia farmacológica específica, que bueno, no tiene caso que la platiquemos ahora, pero es muy importante que acudan a su médico para que su médico les dé el tratamiento específico, el tratamiento ideal para ustedes. Y por medio de la exploración física y la historia clínica, aseguremos que no exista ninguna contraindicación ni ninguna situación para que el ataque migrañoso pueda avanzar y pueda convertirse en un dolor más y más y más frecuente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, prácticamente eso es como el cuadro introductorio que les quiero dar de la migraña, porque tenemos aquí todas las preguntas que me han hecho favor de enviarme, que ahora sí han sido muchísimas. Espero que en esta hora de sesión pues podamos platicar de todas ellas y por supuesto todas las que ustedes me hacen favor de escribir aquí en el chat que tenemos en esta sesión de Facebook. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que me hacen es bien importante. Miren, hay una persona que me dice aquí: yo tengo migraña desde hace 10 años.
y he tomado de todo para quitar el dolor. Ninguno de ellos me lo ha quitado. He utilizado analgésicos, he utilizado antiinflamatorios y he utilizado ergotamina. Ninguno de ellos me logra quitar el dolor. Solo la asociación de analgésicos antiinflamatorios me ayuda un poco. Y vean, esta pregunta es bien importante, porque realmente para el tratamiento de la migraña tenemos 4 grupos de fármacos para controlarla. Y les platico cuáles son. Tenemos analgésicos simples o calmantes, como puede ser el ácido acetilsalicílico o incluso el paracetamol. Aunque realmente no son tan efectivos, se usan mucho, ya sea solos o con algunas combinaciones que existen disponibles en el mercado. Pero pues tienen una baja efectividad realmente para los cuadros migrañosos. Tal vez para el dolor de cabeza general puedan funcionar, pero realmente para un ataque migrañoso no son suficientes y muchas veces los pacientes se automedican y toman más medicamento y pueden llegar a generar molestias o irritación gástrica. Y acuérdense que el paracetamol, que pues hay muchos nombres comerciales, pero está el Tylenol, está el Tylex, está el Tempra, puede llegar a ser hepatotóxico. Entonces, si toman mucho paracetamol, pueden tener reacciones adversas y complicaciones secundarias a su uso. Es por eso que les sugiero que no se automediquen. Siempre busquen ayuda de un experto y siempre pregúntenle a su médico cuál es el tratamiento que ustedes pueden tomar para combatir estos ataques migrañosos. A veces están tome y tome medicamento y no es suficiente para controlar la migraña. Entonces, estos fármacos tienen muy baja efectividad y pueden provocar complicaciones, como por ejemplo que la migraña se haga más fuerte, inclusive que no se controle el dolor. Entonces, es muy importante tener en cuenta este punto. Hay algunos otros antiinflamatorios, que es el segundo grupo farmacológico, que es como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, en el caso del diclofenaco, del ketorolaco, del naproxeno, del ibuprofeno, y estos se utilizan en crisis poco intensas principalmente. Y bueno, pues tienen el tema también de la irritación gástrica y con el uso crónico pueden generar complicaciones. Por eso también tengan en cuenta que no son tan efectivos para controlar un ataque migrañoso. Los ergóticos, como la ergotamina, son los analgésicos con asociación al resto de analgésicos y las personas que pueden utilizar estos medicamentos pueden llegar a tener alteraciones como eventos adversos por su uso, como por ejemplo hormigueo en los brazos, hormigueo en la cara, calambres, debilidad. Entonces, ojo con estos fármacos porque pueden agregarse síntomas asociados, no quitarles el dolor y sentirse peor. Y los fármacos que tenemos actualmente son los triptanes. La familia de los triptanes son los fármacos específicos para tratar la migraña. Son de muy reciente aparición. O sea, les cuento que tienen 10 o 15 años tal vez en el mercado estos fármacos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando hace algún tiempo en la universidad, estaba de moda el primer fármaco, que era el sumatriptán, que era el fármaco más nuevo para el control de la migraña. Hoy día ya tenemos muchos fármacos que tienen mucho mejor perfil y realmente controlan la migraña. Aquellos pacientes que sean migrañosos siempre deben de traer una tabletita de un triptano en su bolsa para poder controlar cualquier ataque. Entonces, hoy día estos fármacos constituyen la primera línea o la primera opción de tratamiento en los episodios de migraña intensa. Ténganlo en cuenta, por favor, pero tengan también en cuenta comunicarse con su médico para que les dé el mejor tratamiento. Y bueno, hay algunos otros fármacos, por ejemplo, tenemos algunos fármacos como el propanolol, que también se puede utilizar para los ataques migrañosos, algunos otros fármacos como los bloqueadores de los canales de calcio, estos fármacos como por ejemplo la flunaricina también se utiliza para quitar la migraña, y algunos fármacos específicos que se utilizan para la hipertensión que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son el lisinopril y el candesartán, que también funcionan bien para controlar los ataques migrañosos. Entonces tengan en cuenta eso
Y también tengan en cuenta que hay algunas recomendaciones dietéticas que pueden favorecernos y ayudarnos mucho para disminuir un ataque migrañoso. Estos alimentos que desencadenan estas crisis migrañosas, pues ya les platicaba, ¿no? Los chocolates pues pueden generar alguna producción de algunos productos inflamatorios y pues vasoconstrictores como es la histamina y la tiramina, que son justamente productos que pueden favorecer ataques migrañosos. Realmente es importante mencionarles que hay alimentos que tienen alto contenido de tiramina, de histamina, de fenilalanina, que es un edulcorante, o incluso algunos flavonoides fenólicos. Estos productos son los que pueden llegar a desencadenar los ataques migrañosos. Sé que les estoy hablando de términos muy técnicos, de términos muy médicos, pero esto es lo que les quiero decir y que pues requiero que ustedes pongan atención en esto porque ustedes sí conocen todo esto que les voy a decir. Los chocolates, los quesos duros o los quesos fermentados, los cítricos, el plátano que puede generar dosis importantes de tiramina o liberaciones importantes de tiramina y eso genera dolor de cabeza. Carnes rojas o carnes procesadas que contengan mucho sodio, como las salchichas, como el tocino, algunos tipos de jamón, los mariscos, el vino tinto, la cerveza incluso y algunos cacahuates y nueces. Entonces tengan en cuenta esto. El alcohol es otro producto u otro alimento u otro líquido que puede llegar a generar migraña. Y algunos aditivos alimentarios como pueden ser los conservadores, los colorantes, los aromatizantes, el aspartame, el glutamato monosódico, ojo con la comida china, con las sopas Maruchan que tienen altas concentraciones de glutamato monosódico, las aceitunas, los caldos de pollo o estos cubos de pollo, les decía las sopas instantáneas, las conservas y algunos pescados, salsas y sobre todo también el café. Ojo con eso porque puede ser un detonante de migraña. Entonces tengan identificados estos alimentos que pueden ser desencadenantes de ataques migrañosos. Y bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas, vamos a seguir aquí con todas las dudas que ustedes me han comentado. Ya les comenté ahorita una de una paciente que me pareció muy interesante y por eso se las puse al inicio. Pero fíjense, aquí me dicen, ¿hay una cirugía que quite la migraña? Pues vean, no hay una cirugía realmente que quite la migraña. No hay realmente un tratamiento quirúrgico que elimine la migraña, por lo tanto esto es un mito, es falso. No existe ningún tratamiento quirúrgico que quite o controle la migraña. Acá me preguntan y me están escribiendo, la migraña solo afecta a las mujeres. Eso es completamente falso. Si bien existe una mayor prevalencia de migraña en el sexo femenino, no quiere decir que los hombres no sean afectados por crisis migrañosas. Realmente la migraña tiene una mayor incidencia en las mujeres. Se estima que 14 de cada 100 mujeres puede presentar migraña y tan solo 5 de cada 100 hombres presentan migrañas. Y esto pues está asociado a un tema completamente estrogénico y hormonal. Es pues como les comento, por una carga hormonal que facilita la activación de algunas neuronas y obviamente la generación del dolor. Los niños y los ancianos, que es un punto súper importante, los adultos mayores, no suelen padecer migraña y son más propensas las personas en una edad media, en promedio 30 años. Ok, pues acá me siguen haciendo preguntas, me están empezando a llegar muchas preguntas y dicen, ¿las personas con migraña pueden seguir sus actividades cotidianas? Depende de cada persona, pero fíjense que lo que hemos visto es que la migraña es tan intensa que es completamente incapacitante. Entonces, las personas que tienen migraña necesitan estar en una habitación sin luz, sin ruido, estar en reposo, en un ambiente relajado. Entonces,
tengan en cuenta que la actividad física puede aumentar el dolor. Entonces, si un paciente con migraña continúa desempeñando sus actividades, va a seguir teniendo seguramente más y más y más dolor. Además, los ambientes ruidosos también pueden detonar más dolor y los ambientes muy iluminados pueden generar más dolor aún. Entonces, un paciente con migraña, parte del tratamiento es reposo, eliminar la luz, eliminar el ruido y tenerlos en un ambiente relajado y con reposo y en completo silencio. Con su tratamiento oral tomadito, con eso rápido eliminamos el dolor. Entonces, bueno, parte de las preguntas que me hacen acá, que les agradezco mucho y les recuerdo, ustedes pueden enviarme todas estas preguntas que ustedes tengan antes o después de la sesión. El objetivo de estas sesiones para mí es poder capacitar a la población, a los pacientes, para identificar datos de alarma, para poder conocer qué es la enfermedad y además para poder prevenir complicaciones, que eso es mi objetivo principal en cada una de estas sesiones que hacemos. Me preguntan, ¿la migraña es un dolor de cabeza muy fuerte? Pues miren, en realidad el dolor de cabeza pulsátil es solo uno de los síntomas de la migraña. Pueden variar de paciente a paciente. Hay quienes pues tienen como una sensación de latido y esa sensación es lo que les molesta. Y pueden, como les comentaba, asociarse a algunos otros síntomas, como lo pueden ser la visión borrosa o sensibilidad a la luz. Esto en la migraña, que es muy importante, se denomina aura. Cuando ven un halo alrededor de la persona. Entonces, justamente asociado además a visión borrosa, muchas veces los pacientes con migraña generan esta situación, que ven un aura alrededor de las cosas. Y eso pues está asociado a una sensación de dolor mucho más intenso. Este dolor de cabeza que les comento puede convertirse en un dolor de tipo pulsátil y posterior a ello generar ya un dolor intenso en la parte de la región frontal y hacia las partes laterales. Entonces el dolor de cabeza sí puede llegar a ser tan intenso que puede llegar a una calificación de 10, es decir, uno de los dolores más intensos que un paciente ha sentido en su vida. ¿El estrés puede causar migraña? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría mucho poder ver sus comentarios aquí escritos o incluso podemos tener esta modalidad de que podamos conectar a alguien que nos dé algún testimonio y podamos compartir este video para el resto de las personas que están conectadas y puedan compartir, digamos, como un testimonio de qué es lo que les pasa cuando les da migraña. Si alguien se anima, aquí póngame en esta parte, yo quiero participar, yo quiero comentar y lo conectamos ahorita para que pueda platicar y pueda dar su testimonio respecto al dolor que ha sentido de cabeza. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿el estrés causa migraña? Es correcto. El estrés puede ser uno de los detonantes de la migraña. También lo puede ser algunos casos de no nada más de estrés, sino de presión laboral, que pues prácticamente se refiere a lo mismo. O pueden haber algunas situaciones como trastornos de sueño, trastornos afectivos, ansiedad, y estos pueden generar migraña. Miren, gracias a todos ustedes, aquí ya me están contestando. Sí, el estrés es un factor importante para la migraña. Sí, creo que el estrés es un detonante importante y están ustedes en lo correcto. La ansiedad y el estrés pueden generar migraña, pueden desencadenarla. Ok, bueno, pues vamos a seguir con todas estas preguntas que ustedes me han hecho favor de hacerme llegar. Entonces, miren, aquí tengo una pregunta que es bien importante. ¿Los cambios de clima pueden generarme migraña? Justamente a mi espalda pueden ver una ventana, ahora está lloviendo. Hay gente que con estos simples cambios de temperatura, hay pacientes, hay personas que con estos simples cambios de temperatura pueden tener un detonante de migraña. Entonces, es verdadero, los cambios de temperatura pueden generar migrañas. Algunas personas sufren de estos ataques cuando se producen cambios de temperatura. Por ejemplo, se meten a bañar,
agua caliente, vapor, y salen del baño y entran a una habitación que tiene la ventana abierta y hay aire, ahí pueden detonar este dolor. O bien, personas o pacientes que están en su casa, salen en la noche y sienten de inmediato el cambio de temperatura, eso les puede generar migraña. El dolor de cabeza incluso puede agravarse con esos cambios de temperatura, por eso se sugiere que las habitaciones en donde estén los pacientes que tienen migraña puedan estar cerradas para que no exista ningún factor asociado que pueda generarles mayor dolor. Porque también la humedad puede generar estas situaciones como detonantes para generar migraña. Incluso la altitud. Hay pacientes que suben en un avión o que suben en un helicóptero y pueden llegar a generar dolor. Entonces, tengan en cuenta estos puntos. Muchas personas migrañosas son sensibles a estos cambios de temperatura, a estos cambios de altitud. E incluso cuando tienen viajes y que cambian de usos horarios, el cambio de esos usos horarios puede generar migraña. Les voy a platicar una experiencia de mi consultorio, de mi consulta médica con mis pacientes. En el horario de verano, en el cambio, en abril, más o menos, cuando cambia el horario, me llegan muchos pacientes que tienen migraña. Y me he dado cuenta que también hay pacientes que al terminar el horario de verano, creo que termina por ahí de octubre, llegan con migraña también. Esos cambios, esa hora de cambio entre el inicio y el fin del horario de verano, son épocas de mayor incidencia y prevalencia de pacientes que pueden llegar a tener migraña. Entonces tengan en cuenta eso. Si a ustedes les duele la cabeza con el cambio de horario, puede ser migraña. Busquen atención médica porque puede ser un detonante para que en algún momento tengan un dolor tan intenso. ¿Vale? Muy bien. Dice, quienes sufren de migraña necesitan dormir mucho más que la mayoría de la gente. Pues esto es falso. Esto es completamente falso. Si bien hay personas que tienen migraña y necesitan descansar y dormir para poder quitar el dolor, no quiere decir que los pacientes que sufren de migraña necesiten dormir mucho más. Esto es falso porque lo recomendable para un adulto entre 30, 25, 50 años es dormir al menos 7 horas al día, que es el tiempo recomendado pues, para poder sentirse descansado al día siguiente y poder realizar todas sus actividades, manteniendo siempre una regularidad en la cantidad de horas de sueño. Hay personas que duermen menos, hay pacientes que duermen 3, 4, 5 horas al día y con eso les es suficiente, pero muy probable en algún momento generan dolor de cabeza que podría convertirse en migraña. Aunque si ha dormido, por ejemplo, en algún momento un paciente 3 horas y al día siguiente duerme 9 horas, pues sí puede generar alguna posibilidad de que se presente una crisis. Lo importante aquí y que es fundamental es mantener patrones de sueño lo más regularmente posibles. Por lo tanto, les sugiero que duerman por lo menos 7 horas diarias para poder evitar ataques migrañosos por este tipo de situaciones. Muy bien. Aquí tengo una pregunta que me hace un paciente que también es bien importante. ¿La migraña crónica influye en la actividad sexual de quien la padece? Sí, esto es verdadero. ¿Por qué? Porque la migraña, pues, tiene una situación en poder definirla como migraña episódica y migraña crónica. Y esto dependerá del número de episodios que se tengan y el tiempo y la frecuencia en las crisis del dolor. 4 horas por día por más de 15 días al mes ya se considera como migraña crónica. Y sí puede influir en la sexualidad por ser una enfermedad o una patología que tiende incluso a coexistir con algunas situaciones como la depresión o trastornos del ánimo o incluso con ansiedad. Algunos medicamentos que se utilizan en el tratamiento también pueden disminuir el deseo sexual o el líbido o la libido. Entonces tengan en cuenta que sí, la migraña crónica influye en la actividad sexual de quien la padece. Me preguntan aquí también, ¿el ejercicio causa crisis de migraña? Es falso. Les voy a comentar por qué. Realmente practicar ejercicio con regularidad de forma moderada, como lo es caminar,
como lo es nadar, como lo es andar en bicicleta o incluso practicar yoga, puede ayudar a prevenir migraña e incluso reducir la frecuencia de los cuadros. Hay estudios clínicos que actualmente están publicados en la literatura médica que hacen la relación de la disminución de los cuadros agudos de migraña y el ejercicio regular. Es decir, los pacientes que realizan ejercicio regular, como les comenté, caminar, nadar, andar en bicicleta o yoga, disminuyen de manera importante la posibilidad de presentar cuadros de migraña. Entonces, les sugiero que hagan ejercicio de manera constante porque además de mantenerlos con un peso adecuado y un índice de masa corporal dentro de parámetros normales, disminuye la posibilidad de poder presentar migraña. Bueno, y aquí me dicen, la migraña no tiene solución. Híjole, esto es una pregunta que realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada vez conocemos más el mecanismo de acción por el cual se produce la migraña. Y si bien es cierto que existen tratamientos para controlar la migraña actualmente, como es el caso de los triptanos que ya les había platicado, y estos mejoran la calidad de vida del paciente, se ha visto que hay una alternativa terapéutica indicada para la migraña crónica. Ya les platicaba cuál es la característica de la migraña crónica para poder definirla como tal. Si no se acuerdan, se las voy a repetir. 4 horas por día, por más de 15 días al mes, se considera como migraña crónica. ¿Y qué creen que puede ayudar a esto? Hay un tratamiento que está indicado para poder disminuir la frecuencia y la intensidad de estos dolores de cabeza. Y es la toxina botulínica. Hoy la toxina botulínica se está utilizando para controlar los cuadros de migraña. Entonces, ténganlo en cuenta porque es muy importante. Si no han disminuido los ataques migrañosos con el uso incluso de triptanos, el siguiente paso es utilizar la toxina botulínica. ¿Quién es el médico que hace el diagnóstico? Pues realmente puede ser el médico general, puede ser el médico internista, puede ser el mismo ginecólogo, puede ser el endocrinólogo, puede ser su médico de cabecera. Cualquier médico puede hacer el diagnóstico. Pero lo más importante aquí es el médico que realmente va a tratar el cuadro clínico severo y la complicación, que también puede ser cualquiera de sus médicos tratantes, pero el neurólogo es el médico que atiende a este tipo de pacientes. Yo los invito a que ustedes vean sus hábitos y si alguno de ustedes tiene migraña, pues revise cuáles son los factores de riesgo que les están detonando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque si no cuidan estas situaciones, el dolor puede ser tan intenso que los puede incapacitar completamente. Entonces, bueno, vamos a leer las preguntas que han hecho aquí en este chat, que he visto bastantes. Gracias a todos los que se han conectado. Marco, Sandra, Tocayo, saludos también. Alan, Roberto, Ani, Héctor. Gracias. Y miren, Marco acá nos dice, buenas noches, yo tuve migrañas, recuerdo desde la primaria hasta la prepa, demasiado fuertes al grado de tener que dejar de hacer mis actividades frecuentemente. Pero desde los 18 años solo me pasó una vez hasta ahora que tengo 36. ¿Qué pudo generar este cambio? Recuerdo que me administraban Cafergot. Vean, esto es bien relacionado, está muy relacionado a lo que ahora estamos platicando. Vean, acá dice que él lo tuvo en la primaria. Realmente en los niños es, pues, de cierta manera un poco más difícil poder presentar cuadros de migraña y lo tuvo hasta los 18 años. Y no le había pasado hasta ahora que tiene 36, que bueno, pues es la edad más o menos promedio que les comentaba. Y dice que administraba Cafergot. Cafergot pues es cafeína para poder disminuir estos ataques. Pero vean, hoy en día el tratamiento es diferente completamente. Entonces tengan en cuenta que pues hoy el tratamiento de la migraña no es con analgésicos simples. Necesitamos un tratamiento específico para quitar el dolor. Y estos cambios, pues principalmente en los hombres, es por la actividad, por el deporte, por la actividad física. Seguramente Marco hacía ejercicio desde los 18 hacia adelante. Probablemente, no lo sé, ahora no haga ejercicio y eso es un factor de riesgo para poder generar ataques migrañosos.
el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación, el pasar mucho tiempo incluso en la computadora o en los teléfonos por este destello que dan las pantallas puede ser un factor detonante de migraña. Por lo tanto, Marco, te invito a que revises estos puntos. Seguramente por ahí puede estar el factor detonante. Yes, gracias por comentarte. Lore, doctora Robledo, un gusto saludarla. Patito, Lore, fíjense aquí, parece que nos pusimos de acuerdo, Lore Montes. Los videojuegos o el excesivo tiempo al frente del televisor, computadora, teléfonos celulares, ¿pueden causar migraña? Sí, absolutamente. De hecho, hay varios estudios por ahí publicados en la literatura médica que analizan la variable del tiempo que pasamos en el celular y en la computadora y en la televisión y la relación directa que existe con los cuadros migrañosos. Las pantallas hoy son muy brillantes. Vean incluso cómo la pantalla de mi celular que está aquí enfrente de mí para esta transmisión se refleja en mis lentes. Entonces, esta luz brillante, esta luz clara, esta luz blanca puede llegar a detonar ataques migrañosos. Entonces, bájenle la intensidad a sus pantallas, pónganles filtros para que disminuyan esta luminosidad y, por supuesto, se disminuya al máximo la posibilidad de tener un ataque migrañoso. Y si tú te conoces con migraña, pues disminuye este factor de riesgo para que no puedas generar algún cuadro. Carolina, un gusto saludarte. Gaby, saludos. Ok, miren, y aquí nos dice Carolina, a mí lo único que me provoca dolor intenso por horas es jugar videojuegos. Sí, pues es lo que les acabo de comentar. Realmente el estar expuesto a este tipo de situaciones y a estos pues dispositivos que hoy día tenemos todos nosotros pues como parte de nuestro día a día, porque en nuestro teléfono tenemos nuestra agenda, nuestras citas, los teléfonos, en fin, n número de aplicaciones pues nos pueden llevar a detonar estos ataques migrañosos. Yes, gracias por tu pregunta. Dice, ¿cómo influye el colesterol y los triglicéridos en que desencadenan migraña? Mira, Jessy, esta pregunta es muy buena. De verdad, gracias por hacerla. Te cuento. Lo que se ha visto con la migraña es que se disminuye el flujo sanguíneo en un momento. Es decir, en algún momento hay una vasoconstricción de las arterias cerebrales y de repente, ¡pum!, se hace una vasodilatación. Y eso es lo que genera la migraña. Entonces, el colesterol y los triglicéridos, como muchos de ustedes saben, genera disminución de la luz o del diámetro del vaso. Entonces, imagínense que este es el vaso sanguíneo. Si este es el tamaño normal del vaso sanguíneo y se empieza a generar esta placa de ateroma, o vamos a llamarla en términos coloquiales como sarro adentro del vaso, el vaso disminuye su calibre. Y recuerden que los vasos que más se dañan con la dislipidemia mixta son los vasos más pequeños. Algunos de ellos incluso se calcifican o se vuelven tortuosos. Esta disminución del flujo sanguíneo es lo que se ha asociado con la posibilidad de presentar cuadros agudos de migraña. Incluso hay pacientes que ahí en ese momento pueden tener migraña crónica. Ya les explicaba, y para que los que se acaban de conectar, veo que se están conectando todavía varios. Migraña crónica se define 4 horas por día por más de 15 días al mes. Entonces, aquí lo que les sugiero, Jessy, y gracias por tu pregunta, es que acudan con su médico para poder valorar, incluso con un Doppler carotídeo, que las arterias no estén calcificadas y disminuir el factor de riesgo incluso para un infarto cerebral o por la presencia de algún tipo de coágulo, pero particularmente para controlar la dislipidemia mixta, que sí puede ser un factor de riesgo como detonante de migraña. Ok, muy bien. Gracias, Jessy. Y bueno, vamos a seguir por acá. Ceci, gracias, un gusto saludarte. Gloria, gracias por tu pregunta. Mira, también dicen, ¿y la hemicraneana? Creo que eso es lo que quieres decir. ¿Y la hemicraneana es diferente? Bueno, en realidad no. El término de la migraña hemicraneana, es decir, media cara, afecta solo la mitad, un solo lado, ahí es donde se siente el dolor. También es por una situación relacionada al flujo sanguíneo en las arterias cerebrales y principalmente es de un solo lado.
Alan, gracias por tu pregunta también. ¿El excesivo uso de videojuegos puede ocasionar, además de la migraña, convulsiones? Miren, es que hay una situación aquí particularmente importante. En realidad, la migraña no se ha asociado como tal, como un detonante de convulsiones. Sin embargo, los pacientes que tienen epilepsia o que tienen crisis convulsivas sí pueden llegar a detonar dolor de cabeza intenso, incluso previo al ataque convulsivo o a la crisis convulsiva. Entonces, más bien, el uso excesivo de videojuegos sí puede llegar a condicionar migraña, pero no convulsiones. Hay pacientes que tienen crisis epilépticas que por alguna situación relacionada a algún estímulo pueden detonar crisis convulsivas. Por ejemplo, hay pacientes con crisis convulsivas que al momento de tener un flashazo o un estímulo directo muy intenso de luz pueden detonar una crisis convulsiva. Eso sí, pero no es al revés. Voy a poder resumirlo nuevamente. La migraña no puede detonar convulsiones, pero las crisis convulsivas sí pueden tener un antecedente inicial de dolor de cabeza intenso y a partir de ahí detonar las convulsiones. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir acá. Doctor Madrigal, un gusto saludarle. Le mando un abrazo y espero se encuentre muy bien. Jessy, gracias a ti. Pues bueno, creo que están todas las preguntas contestadas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Estamos justo a las 7:51 de la noche de este viernes 22 de mayo. Les agradezco mucho su atención. De verdad, cada vez que hacemos estas sesiones tenemos mayor número de personas conectadas. Les pido por favor que me ayuden a poder compartir estos videos, estos posts que tenemos en Facebook para poder llegar a más pacientes, que obviamente mis colegas que se conectan también aquí, veo a varios médicos, incluso a varios paramédicos que están conectados, que puedan identificar pues todos estos síntomas y juntos como profesionales de la salud podamos llegar a más y más pacientes para poder educarlos. Veo también que están enfermeras conectadas, gracias por conectarse y pues todos nosotros podamos llevar a cabo pues todas estas actividades de prevención, de identificación y obviamente de contención de complicaciones. Veo más preguntas, ahorita las vamos a conectar, pero no quiero perder la oportunidad de recordarles las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los tenemos listos para que ustedes puedan volver a ver el video. Tenemos ya el canal en Spotify con nuestro podcast para que lo puedan escuchar. YouTube también está disponible el video inmediatamente después de terminar esta sesión y estamos estrenando TikTok también para que puedan ahí revisar toda esta información. Hoy las redes sociales es la forma de accesar, de comunicarnos a veces y pues ahí va a poder estar toda esta información para que ustedes puedan revisarlo. Y bueno, miren, vamos a revisar todas estas preguntas que me están escribiendo. Alice, un gusto saludarte. Y dice, ¿el dolor de migraña es en un lugar específico en la cabeza? No, en realidad hay pacientes que lo sienten en la región frontal, hay pacientes que lo tienen en las regiones laterales, hay pacientes que lo tienen en la parte posterior, hay pacientes que lo refieren en la parte de arriba de la cabeza. Entonces, la región no es específica, puede ser incluso en toda la cabeza. Entonces, tengan en cuenta estos puntos, puede ser frontal, puede ser temporal, puede ser parietal, temporoparietal, occipital, incluso de manera heterogénea en toda la cabeza. Entonces, no hay un lugar específico donde lo de la cabeza, pero lo que sí hemos visto es que la mayoría de los pacientes lo refieren en esta parte, en la región frontotemporal. ¿Vale? Ok. Jenny, un gusto saludarte. ¿Es posible que cuando un paciente pasa por una cirugía después de un evento vascular cerebral como secuela quede migraña? Sí, es pues frecuente. Regularmente los pacientes que son sometidos a una cirugía de cráneo pueden tener como secuela durante algún tiempo dolor de cabeza. E incluso, por ejemplo, las pacientes que son operadas, bueno, vamos a hablar en términos generales, los pacientes que son operados, incluyendo hombres y mujeres, que tienen un bloqueo en la espalda por el procedimiento anestésico o que se extrae líquido cefalorraquídeo para poder hacer un análisis, pueden llegar a tener dolor de cabeza y migraña, y eso es por el cambio de presiones. Pero bueno, hablando específicamente de tu pregunta, Jenny, después de una cirugía de cráneo, sí puede generar como secuela migraña.
Vivi, gracias también por conectarte y dice aquí, llevo 2 semanas con un dolor de cabeza, pero de repente es muy fuerte y de repente leve. ¿Será migraña? Ya que solo me da del lado izquierdo y con mucha intensidad. Pues sí, Vivi, sí puede ser. Recuerda, hay un término para la migraña crónica y dice 4 horas por día por más de 15 días al mes se considera como migraña crónica. Entonces tengan en cuenta este punto, Vivi, porque sí puede ser migraña. Aquí lo que te sugiero es que acudas con tu médico o por supuesto puedes acudir con un servidor y nos encargaremos de hacerte toda la revisión clínica, tu historia clínica, exploración física correspondiente, checar tus signos vitales, checar algunas situaciones que pueden estar ahí como factores de riesgo y llegar juntos a un diagnóstico para darte un tratamiento correcto y adecuado y sobre todo prevenir algunas complicaciones. Entonces, Vivi, te invito a que busques ayuda con tu médico de confianza y por supuesto estoy a tus órdenes si lo requieres. Gracias, doctor Madrigal, gracias. Lore, ¿es posible que cuando me duela la cabeza y además los globos oculares con intensidad se trata de una cefalea o de migraña? Miren, hay diferentes tipos de migraña que pues por ahora no creí conveniente platicarlos porque pues son como clasificaciones más médicas, pero hay migrañas pues de la mitad de la cara como ya lo preguntaron, hay en racimo, hay de alguna raíz, o sea, hay diferentes clasificaciones, pero sí puede detonar, generar dolor en los ojitos con una intensidad variable y sí puede ser un cuadro de migraña. Yo te lo pongo así, Lore, creo que puede ser más fácil. Suponte que tú tienes una escala de dolor, del 1 al 10. Tú me podrás decir ese dolor qué tan intenso es, siendo 1 el más leve y 10 el dolor más intenso que has sentido en tu vida. Entonces, checa eso, sitúalo en una calificación y tú dime qué tanto duele o qué tan fuerte es el dolor. Si llega a 8, a 7, a 9 o a 10, pues entonces sí podríamos considerarlo como una migraña por la intensidad. Pero si además se agregan signos y síntomas, pues que son asociados, náusea, vómito, mareo, dolor en los ojos, como bien comentas, aumento de la sensibilidad a la luz, aumento de la sensibilidad al ruido. Entonces, si ya estamos hablando de muchos signos y síntomas más asociados que pues pueden asociarse ya a un síndrome migrañoso. Entonces, así es, Lore. Ya me estás contestando acá, miren, un 7. Entonces, vean, el dolor es intenso. Punto número 1. La siguiente pregunta sería, ¿se detona con alguna situación? Acá me contestas y ahora te sigo platicando. Y las otras preguntas pues son si existen signos y síntomas asociados como los que ya te comenté. Si es así, entonces sí podríamos considerarlo como migraña. Pero de igual manera, te invito a que podamos igual platicar a detalle específicamente tu caso, porque seguramente pues lo que tienes sí sea migraña. Luis Ángel, saludos. Gracias por escribirme y gracias por tus comentarios. Es un gusto poder saludarte también aquí y que estés conectado compartiendo esta transmisión. Claudia, saludos. Rodrigo Holguín, saludos y muchas felicidades. Ya te dejé por ahí un mensajito. Muchas felicidades por la llegada de tu bebé. Patito, buenas noches. Un gusto saludarte. Lore, mira, sensibilidad a la luz. Volvemos a lo mismo. Eso se llama fotofobia y es uno de los componentes del síndrome migrañoso. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos ustedes que se están conectando, gracias por todos sus comentarios. Estoy muy contento de que todos ustedes realmente podamos tener esta interacción tan buena. Vivi, a ver, ¿es mito o realidad que dicen que al ocupar tus lentes con la graduación específica y traerlos lo más tiempo con eso, se te... A ver, ¿cómo, perdón? ¿Es mito o realidad que dicen que el ocupar tus lentes con la graduación específica y traerlos lo más tiempo posible, con eso se te quita el dolor de cabeza? Ah, bueno, es que ahí no es migraña. Realmente los pacientes que pueden llegar a tener dolor de cabeza es porque no utilizan sus auxiliares visuales, sus lentes. Entonces, al no tener un buen enfoque, pues obviamente estás esforzando para poder leer, para poder ver de lejos y eso te puede generar dolor, pero no quiere decir que sea migraña. Eso pues es, pues, digamos, un dolor diferente,
pero podría ser un detonante para generar un dolor tan intenso que pues sí te pueda generar un cuadro de migraña. Recuerden que hay situaciones, ya se las platicaba hace un momento, hay situaciones que pueden detonar una migraña como tal y un síndrome migrañoso. Ok, pues gracias de verdad a todos ustedes. Miren, ya estamos llegando prácticamente a la hora de la transmisión. Prácticamente en unos segundos cumplimos ya los 60 minutos conectados. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, miren, acá hay más preguntas. Patito Feo, gracias. Si soy hipertensa, ¿el dolor de cabeza puede volverse migraña? No, realmente el dolor de cabeza en la hipertensión es otra situación y regularmente ahí es por un tema de descontrol. Recuerden que la hipertensión, y bueno, en colación a este tema, el pasado día 17 de mayo fue el Día Internacional de la Hipertensión y ahí les platicaba, subimos una cápsula para conmemorar el día. Realmente los pacientes hipertensos no tienen signos ni síntomas en un inicio. Realmente tienen signos y síntomas cuando ya están descontrolados, cuando la presión ya es muy alta o ya tienen una exposición crónica a una presión arterial alta. Entonces, si eres hipertensa y tienes dolor de cabeza, muy seguramente tu presión no está controlada. Y sí, la presión arterial alta sí te puede generar dolor de cabeza cuando realmente es más alta. Obviamente va subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, ten en cuenta eso, por favor, Patito, porque tenemos que revisar tu presión arterial para estar seguros que estás controlada, porque si no estás controlada, eso sí se puede convertir en una complicación y puede generarte muchas complicaciones. Ojo con eso. Ok. Bueno, acá me pones que te mandaron un medicamento, pero no, ese medicamento no te va a funcionar para controlar tu presión. Si quieres lo revisamos, mándame mensajes por privado y yo te voy contestando para poder revisar específicamente tu cuadro, porque este medicamento no es pues el medicamento para controlar ni tu presión arterial ni tu dolor de cabeza. Muy bien. Moisés, un gusto saludarte, que estás también acá conectando. Y pues bueno, gracias a todos ustedes. No sé si tengan alguna otra pregunta o quieran hacer algún otro comentario. Estamos ya sobre la hora, pasaditos unos minutitos de la hora de transmisión. Gracias a todos ustedes por conectarse. Los invito a estar pendientes para la próxima sesión. Vamos a tener también temas que pues todos ustedes me sugieren poder realizar, temas que para todos ustedes son importantes y pues obviamente le damos la importancia porque ustedes nos sugieren toda esta actividad. Entonces realmente yo estoy aquí por sus sugerencias, estoy aquí por todos sus comentarios, estoy aquí por todo su interés y porque todos los días recibo una llamada o un mensaje o pues alguna forma de contacto para poder platicar respecto a algún tema o alguna situación específica. Entonces, los invito a que me sigan escribiendo, a que sigamos en contacto para poder desarrollar temas. Nos vamos a ver pues probablemente la siguiente semana o tal vez dentro de 15 días, aprovechando pues que estamos con esta cuarentena, que pues estamos en casa y que tenemos tiempo suficiente para poder llevar a cabo pues todas estas actividades. Yo sigo en el consultorio, ahí para cualquier duda o cualquier situación que requieran estoy a sus órdenes. Y pues les envío un saludo fuerte a todos ustedes. Sigo recibiendo preguntas. Voy a seguir contestándolas acá. Sufrí de migraña, se me quitó. A lo mejor sería porque tengo mucho estrés. Margarita me pregunta esto. Pues sí, en realidad la migraña se sufre en un inicio, pero recuerden que puede ser un tema hormonal. Si ya no ha habido ataques, pues es muy bueno. Hay que estar al pendiente de que ya no se tengan más ataques o más situaciones de dolor de cabeza intenso. Qué bueno que ya se quitó y que ya no se ha presentado. Lily Roosevelt, si tengo dolor de cabeza no tan intenso, pero me molesta la luz, ¿puede ser migraña? Puede ser, sí puede ser. Asócialo con algún tipo de actividad o asócialo con algún tipo de alimento. Si eso detona tu dolor de cabeza, puede ser factible que puedas tener migraña. Tenlo en cuenta, por favor. Hay diferentes puntos, se los voy a volver a repetir también como modo de repaso, porque hay diferentes puntos que pueden detonar la migraña. Recuerden, se los comentaba hace un momento, hay situaciones como pues estrés, angustia, conflictos de tipo personal o situaciones de estrés que producen malestar, que esos son conocidos como dentro del área afectiva. Hay algunos estímulos como olores intensos, humo, tabaco, luz brillante, cambios de temperatura. Hay algunas situaciones ginecológicas como es la menstruación, el uso de anticonceptivos o el tratamiento con estrógenos. El tema del sueño, que se duerma menos o más horas, algunos alimentos y algunas bebidas alcohólicas. Entonces, estos 6
rubros o estos 6 aspectos pueden generar migraña. Entonces ténganlo en cuenta. Y Lili, si alguna de estas situaciones te genera detonación del dolor, puede ser migraña efectivamente. Y si lo asocias con náusea, vómito, dolor ocular, como tú dices ahí, aumento en la sensibilidad a la luz, aumento en la sensibilidad al ruido, mareo o alguna otra situación, sí puede ser migraña. Entonces tenlo en cuenta por favor para que pues puedas tener más datos. Obviamente si tienes alguna duda o alguna pregunta podemos revisarlo a detalle, porque todos estos comentarios que ustedes hacen nos sirven para retroalimentarnos a todos ustedes e ir identificando factores de riesgo para cada uno de nosotros. Muy bien, Marlene, un gusto en saludarte. Moisés, gracias, nuevamente saludos hasta León, Guanajuato. Alessandra, saludos, gracias por conectarte. Alice, aquí ella nos sugiere, y háganlo también por favor todos ustedes, hablar sobre la gastritis. Lo vamos a hacer, lo vamos a poner dentro de los temas. Ya lo platicamos hace algunas sesiones, pero lo vamos a volver a tomar, lo vamos a volver a platicar. Claudia, saludos también. Ivonne, ¿qué medicamento libre de receta pueden controlar la migraña? Pues miren, en realidad yo lo que les sugiero, Ivonne, es que acudas a tu médico, porque pues yo te puedo decir, pues usa paracetamol, por ejemplo, o usa ibuprofeno, o usa la combinación de 2 analgésicos, pero lo más seguro es que no te controlen la migraña o el dolor de cabeza, porque realmente estos analgésicos simples no son suficientemente potentes ni tampoco tienen el efecto farmacológico para poder controlar tu dolor. Entonces hay una familia de fármacos que se llaman triptanos y estos fármacos son muy efectivos para el control de la migraña. Acércate conmigo, Ivonne, o bien con tu médico de confianza y seguro cualquiera de nosotros, cualquiera de los colegas, vamos a poder instruirte de manera correcta para poder tratar si es que tú tienes migraña de manera efectiva. Ok, Vivi dice, miren, esta es una buena pregunta y no la contemplé, pero Vivi, yo siempre me he peinado con el cabello húmedo, ¿puede provocar algún dolor de cabeza o migraña? Fíjate que sí, realmente las pacientes o las personas que se peinan con el cabello muy recogido y la presión constante en la cabeza por tener el cabello pues sujeto en la parte posterior, sí puede llegar a generar dolor de cabeza. Yes. ¿Qué tipo de deporte recomendaría para el control de la migraña por obesidad? Bueno, pues justamente les platicaba ahorita de la actividad física, cómo se ha relacionado con la disminución de síntomas e incluso con la disminución de ataques o cuadros. Andar en bicicleta, yoga, natación, ejercicio aeróbico con regularidad pueden ser suficientes para poder disminuir los cuadros o los ataques migrañosos. Obviamente pues ahora por la contingencia pues estará complicado tal vez nadar o salir a la casa en bicicleta, salir a la calle, perdón, en bicicleta, pero pues si ustedes caminan en casa o tienen una bicicleta fija o podrían practicar yoga, pues puede ser suficiente como deporte para poder disminuir estos ataques migrañosos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias. Estamos terminando nuestra sesión. Creo que ya no hay más preguntas. Me da mucho gusto que sigan conectados después de pues prácticamente estos 60 minutos. Ya vamos para ahora 15 minutos de platicar de todos estos síntomas. Y pues yo seguiré aquí pendiente de todos sus comentarios. Si es que tienen alguna otra duda, seguiré pendiente por si requieren atención médica. También estamos a sus órdenes, mi equipo y un servidor. Y pues les envío un cordial saludo a todos ustedes. Les repito y les reitero, por favor ayúdenme a compartir este video para que podamos llegar a más pacientes y más pacientes puedan identificar todos estos signos y síntomas y pues podamos prevenir entre todos todas estas enfermedades en las que platicamos en cada una de estas sesiones. Vamos a volver en la siguiente semana o tal vez en 15 días. Estamos tratando de hacerla cada semana, ahora aprovechando la contingencia para pues poder tener opciones para ustedes y que puedan ver este tipo de sesiones, pero luego pues el tiempo no me da entre la consulta y todas las actividades que tenemos, no me da, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para tener las sesiones cada semana. Entonces estén pendientes, vamos a hacer sesiones de diferentes temas. Prometo, no me acuerdo quién fue la que me dijo, prometo, Alice Herdes, prometo hablar en la siguiente sesión de gastritis para que tú tengas, pues obviamente estés pendiente, nos conectamos pronto, ya te lo haré saber por el Facebook
que ahí pues publicamos todos los calendarios de las sesiones que tenemos. Vamos a hablar de gastritis por si les interesa entrar a la siguiente sesión y que platiquemos cómo prevenirla. Mientras, pues les agradezco el favor de su atención, les deseo a todos ustedes una excelente noche, les envío un abrazo, me da mucho gusto saludarlos. Hay muchas personas que pues no tenemos mucho contacto tan seguido, pero que aquí las veo conectadas y pues me da mucho gusto ver que están aquí y que pues estamos en contacto por esta vía. Les recuerdo mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Ahí estamos para que puedan buscarme por mi apellido. Ahí estamos presentes para poder hablar de todas estas situaciones. Y pues cuídense mucho, lávense las manos con agua con jabón. Recuerden, ahora en esta contingencia, utilicen alcohol en gel, su cubrebocas. Por ahí hay un mito aprovechando el uso de guantes. No usen guantes en la calle, los guantes están más contaminados y pueden ser pues los factores de contagio para todos ustedes. Entonces no utilicen guantes, pero sí lávense las manos, cubrebocas, eviten pues estar en contacto con muchas personas, sana distancia, y cualquier duda o cualquier pregunta, aquí seguimos. Les envío un abrazo a todos, que tengan una excelente noche y nos escuchamos muy pronto. Bye bye.